Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a salir en jueves, una disculpa, y vamos a hablar de esta novela que es la primera parte de una trilogía que se llama La gran fortuna de la escritora inglesa Olivia Manning. Ahora, este libro, yo no conocía a esta autora, no conocía el libro y lo encontré y decidí comprarlo porque estaba, como muchas otras historias, buscando otro libro, que no recuerdo cuál fue, y me encontré con esta historia, Libros del Asteroide, que es una editorial que saben que yo admiro y frecuento muchísimo, entonces lo compré. El epílogo es de Rachel Cusk, otra autora por la que encontramos y conocimos a Nancy Mitford, no sé si recuerdan eso. Ahora, esta historia es la primera parte, como ya dije, de una trilogía, la trilogía balcánica. La autora se casó con un profesor inglés y vivió muchos años con él en Rumania, en Palestina, en Egipto, previamente al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Esa obra, toda su obra está basada en su vida en esos países y con su marido. Ahora, yo tendría que leerla más, creo que todos tendríamos que leerla más, no solo porque es extraordinaria, sino porque en el epílogo un poco Rachel Cusk dice que los personajes están muy basados en las personas, o sea, la protagonista es muy Olivia Manning y el marido es muy el marido de Olivia Manning. No lo sé porque además ella ya murió, es literatura y probablemente Rachel Cusk la haya leído más y quizás hasta la haya conocido. No lo sé, estoy también yo interpretando. Pero bueno, ya habiendo dicho eso, cuando la novela empieza tenemos un narrador omnisciente que es el que sabe todo, recuerden. Pero en este caso el narrador omnisciente siempre está detrás o sigue mucho y nos dice siempre cómo se siente, lo que siente y por qué lo siente Harriet Pringle, que es la mujer de Guy Pringle. Cuando la novela empieza, ellos ya van en el tren rumbo a Bucarest. Ya se casaron, se acaban de casar, se acaban casi de conocer y deciden casarse. Guy vive en Bucarest, regresa a Inglaterra, conoce a Harriet, se casan casi al día siguiente y ella se regresa con él a Bucarest. Es 1939, Hitler ya invadió Polonia, ya se la anexó. Y los aliados en ese momento aún no lo eran, los países neutrales, que después dejaron de serlo, pues veían para otro lado, ¿cierto? Ellos llegan a Rumania, ahí ya están casados, no sabemos cómo se conocieron, no sabemos nada. Conforme va avanzando la historia, Harriet recuerda algunas cosas y la autora, el narrador, nos va dando esos como flashazos. Desde el primer momento se nota mucho la diferencia entre ellos, cómo ven y cómo viven su vida y sobre todo cómo ven el mundo en ese momento. Guy tiene ideas muy socialistas, muy a favor de los campesinos, a favor de los obreros, y ella no es que no tenga ideas, al contrario, simplemente se da cuenta conforme avanza la historia que no lo conoce del todo, que hay cosas que la sorprenden, algunas gratamente, otras no tanto. Y por ahí hay muchos personajes, tiene una cantidad de personajes esta historia, y todos en algún momento tienen un papel importante de mucha relevancia, algunos, no todos, pero hay un personaje secundario que yo diría que es un personaje muy importante, en el que también el narrador omnisciente se basa mucho, lo sigue mucho como una cámara, que es el príncipe Yakimov, que a mí me recordó muchísimo a los personajes de Christopher Isherwood, sobre todo al señor Norris, que es el señor Norris cambia de tren. Estas personas que vivieron muy bien mucho tiempo, como, no me gusta usar mucho esa palabra porque no creo que sea, pero bueno, como vividores, saltimbanquis, ese tipo de gente que está acostumbrada a vivir bien, comer muy bien, pero sin trabajar, y de repente algo pasa en sus vidas, que caen en desgracia porque no tienen dinero, las personas con las que se codean los dejan de considerar amigos, porque también mientras tú tengas dinero, los demás también viven de ti. Entonces, de él no sabemos mucho, más que llega en el tren con los Pringle, ellos lo ven, trae un abrigo muy peculiar, muy así como su maleta, todo bien, pero es una desgracia porque cómo vivía y cómo empieza a vivir, no tiene dinero, no tiene nada, entonces empieza a vivir de los demás, busca la manera de que lo inviten, y además como le gusta comer bien y vivir bien, pero no le gusta trabajar ni hacer nada, y lo dice, o sea, lo piensa. Y hay momentos en donde el personaje te cae muy mal y hay otros en donde sientes realmente mucha lástima por él. Insisto, cuando lo lean, si les dan ganas de leerlo, se darán cuenta por qué. Y como él, muchos otros personajes. Claro, repito, él es como un poco, tiene una mayor importancia en la novela. Más momentos, más capítulos,
más relación con los Pringle, que son los protagonistas, y vaya, la novela se centra en ellos y en lo que pasa en Bucarest en ese momento. Es de 1939 a 1940. ¿Dónde está Bucarest? Bueno, Bucarest es la capital de Rumania, ¿no? Y nosotros pensamos, el mapa es Rumania, Europa del Este. Europa del Este, los países que se quedaron del otro lado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando democráticamente les preguntaron si querían quedarse del lado de la URSS. Por supuesto me estoy burlando. Pero bueno, Bucarest geográficamente es muy interesante cómo está ubicado. Del lado derecho tiene al Mar Negro, abajo Bulgaria, luego a la izquierda un poco un pedacito de Hungría, Serbia, una parte es Moldavia y una muy grande frontera con Ucrania. Eso es lo que digo que es muy interesante, o sea, estratégicamente. Y además es un país que siempre le ha ido mal, históricamente, muy mal, igual que los rumanos, los ucranianos, los polacos, o sea, de verdad hay países que históricamente, qué desgracia. Cuando hay muchísimos ingleses ahí, y obviamente es un lugar muy barato para los ingleses y para los rumanos pues no lo es. Cómo las cosas empiezan a encarecer cuando el avance de la guerra. Y al final, eso no es ningún spoiler de nada, porque nada más tenemos que ver la historia. Cuando la novela termina esa noche París cae, y así es la noticia, París ha caído. O sea, la resistencia francesa sucumbe ante los alemanes. Entonces, bueno, históricamente sabemos que en ese momento Churchill ya es el primer ministro, sabemos que Bélgica y Holanda también ya cayeron, sabemos que Rusia invade Finlandia y después Alemania invade Noruega. Los suecos, pues bueno, creo que históricamente es una historia muy interesante, de verdad vale mucho la pena leerla. Yo al principio no pensaba leer los otros dos libros, la segunda y tercera parte, pero ahora lo dudo mucho, yo creo que sí los voy a leer. Así que pues nada, ojalá lo puedan leer y nos vemos la próxima semana.